12 hombres comunes presenciaron algo tan extraordinario que transformaron el mundo entero. Y cada uno de ellos guardó secretos que nunca fueron completamente revelados. Y si no conoces la historia completa de sus jornadas, estás perdiendo la clave que conecta los misterios del pasado con las preguntas que aún hacemos hoy. Porque sus vidas no fueron solo testimonio de fe, fueron evidencias vivas de algo real. En los próximos minutos vas a descubrir: 1. Porque Pedro hizo una elección final que reveló quién realmente se convirtió. 2. Cuál apóstol viajó más lejos que cualquier explorador de su época. 3. Cómo estas historias entrelazadas forman el patrón más extraordinario de la historia humana. Los 12 apóstoles, pescadores de Galilea, un cobrador de impuestos odiado, hasta un revolucionario político. Hombres completamente comunes que, durante 3 años intensos, caminaron al lado de Jesucristo. Vieron milagros que desafiaban la lógica. Escucharon enseñanzas que cambiarían civilizaciones enteras. Pero aquí está lo que la historia tradicional no enfatiza. Después de la resurrección, estos hombres se dispersaron por los 4 rincones del mundo conocido. Pedro lideró en Roma, el corazón del imperio. Tomás llegó hasta la India, cruzando miles de kilómetros. Andrés plantó iglesias desde Grecia hasta las tierras heladas del Mar Negro. Y todos ellos, todos, tuvieron oportunidades de retroceder, de volver a sus aldeas de pescadores, de simplemente decir: esto fue demasiado lejos. Pero ninguno volvió, ninguno desistió. ¿Por qué? Porque no estaban siguiendo una teoría. Estaban dando testimonio de una realidad que habían experimentado personalmente. Entonces 12 hombres vieron algo tan transformador que dedicaron el resto de sus vidas a contárselo al mundo. Pero esto abre preguntas fascinantes. ¿Qué enseñanzas secretas llevaron consigo que nunca fueron escritas? ¿Qué conocimientos sobre Jesús permanecieron solo en la tradición oral? ¿Y por qué cada uno eligió un camino tan diferente? Como si cada jornada revelara una faceta única de la verdad. Si llegaste hasta aquí, prepárate para una jornada cinematográfica a través del tiempo. Esta no es solo historia religiosa, es una épica de valentía, transformación y misterios que resuenan hasta hoy. Para entender, necesitamos comenzar con el líder, el pescador que Jesús llamó Roca, el hombre que falló y se levantó transformado. Cómo un pescador temperamental que negó conocer a Jesús 3 veces se convirtió en el líder inquebrantable que cambió Roma para siempre. La jornada de Pedro revela el poder de la transformación verdadera. Simón Pedro era pura contradicción. Impulsivo, pero leal. Valiente, pero inseguro. Fue él quien declaró: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». La confesión más importante del Nuevo Testamento. Jesús respondió: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Pero horas después de jurar nunca abandonar a Jesús, Pedro lo negó 3 veces. Imagina el dolor, el autocuestionamiento. Pedro lloró amargamente porque entendió algo profundo sobre sí mismo. Era más débil de lo que imaginaba. Y este descubrimiento humillante sería la base de su mayor fortaleza. Después de la resurrección, Jesús tuvo una conversación particular con Pedro. 3 veces le preguntó: «Pedro, ¿me amas?». 3 preguntas para deshacer 3 negaciones. Pedro, humillado pero restaurado,
respondió cada vez: «Señor, tú sabes que te amo». Jesús entonces dijo: «Apacienta mis ovejas». En ese momento, Pedro dejó de ser el pescador orgulloso y se convirtió en el pastor humilde. En el día de Pentecostés, este nuevo Pedro predicó con tal poder que 3.000 personas se convirtieron en un solo día. Pedro viajó extensamente: Jerusalén, Antioquía y finalmente Roma, en la capital del imperio, donde el poder de César parecía absoluto. Pedro estableció una comunidad cristiana que crecía en las sombras. Sanó enfermos, enseñó en hogares humildes, bautizó esclavos y nobles lado a lado. Cuando llegó la gran persecución en el año 64 d.C., Pedro tenía cerca de 67 años. La tradición cuenta que estaba huyendo de la ciudad cuando tuvo un encuentro que lo cambió todo. En el camino, vio una visión de Jesús caminando hacia Roma. «Quo vadis, Domine?». Pedro preguntó: «¿A dónde vas, Señor?». «Voy a Roma para ser crucificado nuevamente». Pedro entendió. Estaba repitiendo su error, huyendo cuando debía quedarse. Volvió a Roma y enfrentó su destino. Cuando llegó el momento final, Pedro hizo una petición que reveló en quién se había convertido. Pidió ser crucificado cabeza abajo, diciendo no ser digno de morir de la misma forma que su maestro. Esta elección no fue solo humildad. Fue Pedro transformando su mayor debilidad, su negación, en su testimonio final. El hombre que una vez negó conocer a Jesús, ahora proclamaba públicamente que no merecía el mismo honor que él. Era la redención completa. Pero Pedro no fue el único en transformar debilidad en fortaleza, porque mientras Pedro lideraba en Roma, otro pescador, su propio hermano, estaba escribiendo una historia igualmente extraordinaria a miles de kilómetros de distancia. ¿Por qué Andrés, el primer discípulo en seguir a Jesús, es tan poco recordado en la historia? ¿Y cómo su jornada silenciosa hasta las tierras heladas del norte moldeó naciones enteras? La historia de Andrés es sobre legados invisibles. Andrés fue literalmente el primero, antes que Pedro, antes que Juan, antes que todos. Él venía de Juan el Bautista, y cuando escuchó a Juan proclamar a Jesús como Cordero de Dios, inmediatamente lo siguió. Y entonces hizo algo extraordinario. Trajo a su hermano Pedro a Jesús. Sin Andrés no habría Pedro apóstol. Sin Andrés, la historia de la iglesia sería completamente diferente. Pero Andrés nunca buscó los reflectores. Era lo que hoy llamaríamos un conector, alguien que une personas al propósito mayor. Más tarde, fue Andrés quien trajo al niño con 5 panes y 2 peces a Jesús. Fue Andrés quien presentó a los griegos que querían conocer a Jesús, siempre conectando, siempre sirviendo detrás del escenario. Después de Pentecostés, mientras otros apóstoles permanecían en Jerusalén o viajaban a tierras conocidas, Andrés eligió el norte. Las regiones de Escitia, alrededor del Mar Negro, tierras de inviernos brutales, tribus nómadas, territorios inexplorados. Imagina la jornada: un pescador de Galilea, acostumbrado al clima mediterráneo, navegando por mares tempestuosos, atravesando montañas nevadas, aprendiendo idiomas que nadie en Jerusalén conocía. Andrés llegó hasta las tierras que hoy son Ucrania y Rusia, plantando semillas de fe en suelo virgen. La tradición ortodoxa cuenta que llegó a Kiev y plantó una cruz, profetizando que de allí nacería una gran nación cristiana. Siglos después, esta profecía se cumpliría cuando Rusia abrazó el cristianismo. Eventualmente, Andrés llegó a Patras, en Grecia,
Allí su predicación transformó la ciudad. Miles se convertían. La esposa del gobernador romano, Maximila, se hizo seguidora de Cristo. El propio hermano del gobernador, Estratocles, fue bautizado. El procónsul Egeas, viendo su poder e influencia desmoronarse, ordenó el arresto de Andrés. Cuando Andrés fue llevado a la ejecución, algo extraordinario sucedió. 20.000 personas se reunieron, exigiendo su liberación, pero Andrés rechazó ser liberado. Durante 2 días, mientras estaba en la cruz, Andrés predicó continuamente. Enseñó sobre amor, perdón, esperanza eterna. En el segundo día, cuando finalmente partió, la multitud estaba en lágrimas, no de tristeza, sino de admiración. Habían presenciado a un hombre que realmente creía en lo que predicaba. Andrés pasó su vida entera conectando personas a Cristo. Al final, transformó hasta su propia muerte en un puente, conectando cielo y tierra, mostrando a miles que la fe no era teoría, sino realidad vivida hasta el último aliento. El primer llamado completó su misión, siendo el último en rendirse. Pero no todas las jornadas apostólicas fueron largas, porque mientras Andrés predicaba durante años en tierras distantes, otro apóstol tuvo una vida cortada abruptamente. Santiago, hijo de Zebedeo, sería el primero de los 12 en completar su jornada terrenal, y su historia lo cambiaría todo. Porque Santiago fue el primero de los 12 en morir, solo 14 años después de la resurrección, y cómo su partida rápida inició un movimiento que nadie podría detener. La historia de Santiago es sobre el tiempo divino. Jesús dio a Santiago y su hermano Juan un apodo revelador: Boanerges, hijos del trueno. Tenían personalidades fuertes, ambiciones claras. Cuando los samaritanos rechazaron a Jesús, los hermanos sugirieron: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Fue Santiago quien, junto con Juan, pidió los lugares de honor en el reino de Cristo. Jesús respondió con una pregunta: ¿pueden beber la copa que yo bebo? Sin entender completamente lo que prometían, respondieron: podemos. Jesús entonces hizo una profecía: mi copa, en verdad, beberán. Santiago sería el primero en descubrir lo que esto significaba. Año 44 de Cristo, Herodes Agripa. Y que no era un político astuto, percibió que perseguir cristianos complacía a los líderes religiosos judíos y aumentaba su popularidad. Necesitaba un golpe público que demostrara poder sin provocar revuelta romana. Eligió a Santiago estratégicamente, hermano de Juan, miembro del círculo íntimo de Jesús, líder respetado, pero no tan central como Pedro. La ejecución fue planeada para ser rápida y eficiente, sin drama prolongado. Solo una demostración de fuerza. El libro de Hechos registra con simplicidad histórica. Herodes mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, a espada. Una línea, una vida, un momento que lo cambiaría todo. Pero algo inesperado sucedió. La tradición preservada por Clemente de Alejandría cuenta que el soldado responsable de Santiago quedó tan impresionado con su paz inquebrantable que, en el camino a la ejecución, cayó a los pies del apóstol. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo?, preguntó el soldado. Santiago respondió simplemente: porque sé a dónde voy y no tengo miedo. Esa respuesta, esa paz inexplicable frente a la muerte, rompió algo en el corazón del soldado. Allí mismo declaró: yo también quiero conocer a este Jesús. Según la tradición, ambos fueron ejecutados juntos: un apóstol que esperaba morir y un soldado que eligió morir. Y la Iglesia, en vez de intimidarse con la pérdida de Santiago,
explotó en crecimiento. Mira la ironía divina. Herodes eliminó a Santiago para debilitar el movimiento cristiano. Pero la valentía de Santiago convirtió a su propio ejecutor. La muerte del apóstol probó que la fe era auténtica lo suficiente para transformar corazones en segundos, incluso frente a la muerte. Santiago bebió la copa rápidamente, pero su partida encendió un fuego que Herodes nunca podría apagar. La muerte de Santiago probó algo crucial. Esta fe era diferente. No era filosofía para debatir, sino realidad para vivir. Y mientras Santiago partía rápido en Jerusalén, otro apóstol estaba en una jornada que lo llevaría a los confines más distantes del mundo conocido. ¿Cómo el apóstol conocido por dudar se convirtió en el misionero que viajó más lejos de todos? ¿Y qué descubrió Tomás sobre la fe verdadera que lo transformó en el evangelista más audaz? La jornada de Tomás es sobre certeza conquistada. Tomás, también llamado Dídimo, que significa gemelo, fue eternamente marcado por un momento, cuando los otros discípulos dijeron: «Vimos al Señor resucitado». Tomás respondió con honestidad brutal: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, y no pongo mi dedo en el lugar de los clavos, y no pongo mi mano en su costado, de ningún modo creeré». Por eso fue conocido como Tomás el Incrédulo. Pero esta caracterización es profundamente injusta. Tomás no era incrédulo, era empírico. No rechazaba la posibilidad de la resurrección. Exigía evidencia antes de comprometer su vida entera. Y Jesús honró este escepticismo saludable. Una semana después, apareció específicamente para Tomás: «Pon aquí tu dedo y ve mis manos. Acerca tu mano y ponla en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente». Lo que sucedió en ese momento cambió a Tomás para siempre. Confrontado con evidencia irrefutable, hizo la declaración cristológica más profunda de todos los evangelios: «Señor mío y Dios mío». No fue rabino o maestro, fue Dios. Tomás, el escéptico, se convirtió en el primero en declarar explícitamente la divinidad total de Cristo. Y entonces algo extraordinario sucedió. Tomás, ahora absolutamente seguro de lo que había visto, se convirtió en el más audaz de los misioneros. Mientras otros apóstoles permanecían en regiones relativamente cercanas, Tomás miró hacia el oriente y decidió: «Voy a ir hasta donde nadie ha ido». Tomás atravesó Persia, predicó en mercados de Mesopotamia, navegó por el Golfo Pérsico y eventualmente llegó a la India, una jornada de más de 5.000 kilómetros, a través de desiertos, montañas y mares desconocidos. En la India, Tomás no encontró solo personas comunes. Convirtió reyes, estableció comunidades cristianas que existen hasta hoy, 2 milenios después. Los cristianos de Santo Tomás, en la costa de Malabar, trazan su linaje espiritual directamente a este pescador de Galilea que se convirtió en explorador de la fe. Tomás desafió el sistema de castas, proclamando que en Cristo no hay divisiones humanas. Enseñó que Dios no hace acepción de personas. Realizó milagros que atrajeron multitudes. En el año 72 d.C., en Milapore, cerca de la actual Chennai, la jornada de Tomás llegó a su fin. Estaba orando en una cueva cuando fue encontrado por aquellos que se oponían a su mensaje. El escéptico que una vez exigió pruebas, murió proclamando con absoluta certeza: «Vi a Jesús resucitado, toqué sus heridas, y nada de lo que hagan cambiará esa verdad». Tomás viajó más lejos que cualquier otro apóstol porque su certeza era inquebrantable. No creía,
sabía. Pero mientras Tomás viajaba hacia el Extremo Oriente, otro apóstol tenía un destino completamente diferente. Juan, el discípulo amado, el más joven de los 12, tendría una jornada que nadie esperaba. ¿Por qué Juan fue el único de los 12 que no murió como mártir? ¿Y cuál era el propósito tan importante que requería que sobreviviera a todos los demás? La historia de Juan revela que hay más de una forma de dar testimonio. Juan era el más joven de los apóstoles, probablemente adolescente cuando conoció a Jesús. Tenía una relación única con el Maestro. En la última cena, Juan reclinaba sobre el pecho de Jesús. Fue a Juan a quien Jesús, desde la cruz, confió el cuidado de su madre María. Juan estuvo presente en los momentos más íntimos y trascendentes. La transfiguración en el monte Tabor, la resurrección de la hija de Jairo, la agonía en Getsemaní. Fue testigo de cosas que muy pocos vieron. Después de Pentecostés, Juan permaneció en Jerusalén con Pedro, formando el núcleo de liderazgo. Sanaron al paralítico en la puerta del templo. Fueron encarcelados juntos. Defendieron la fe juntos. Eventualmente, Juan se estableció en Éfeso, convirtiéndose en el líder espiritual de todas las iglesias de Asia Menor. Durante la persecución del emperador Domiciano, alrededor del año 95 d.C., Juan fue capturado y llevado a Roma. La tradición cuenta algo extraordinario. Intentaron ejecutarlo sumergiéndolo en aceite hirviendo en la Puerta Latina. Pero Juan salió completamente ileso. Los romanos, supersticiosos e impresionados, interpretaron esto como señal divina y en vez de ejecutarlo, lo desterraron a la isla de Patmos. Y fue en aquella isla rocosa y aislada donde sucedió algo que cambiaría la historia. Juan, entonces con más de 80 años, recibió la visión más extraordinaria y misteriosa de todas las Escrituras. En Patmos, los cielos se abrieron para Juan. Vio el trono de Dios, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos. Vio sellos siendo abiertos, trompetas siendo tocadas, copas siendo derramadas. Vio el juicio final, la nueva Jerusalén, el fin y el comienzo de todas las cosas. El libro de Apocalipsis que Juan escribió permanece, hasta hoy, el texto más debatido y misterioso de la Biblia. Códigos numéricos, simbolismos profundos, visiones de eventos que aún están por venir. Después de la muerte de Domiciano, Juan regresó a Éfeso y vivió hasta edad avanzada, posiblemente superando los 100 años. En los últimos años de vida, tan frágil que necesitaba ser llevado a la iglesia, su mensaje se había destilado a una esencia pura. Hijitos, ámense unos a otros. Juan murió pacíficamente, rodeado de discípulos, el único de los 12 en tener este privilegio. ¿Por qué Dios preservó a Juan? La respuesta está en su misión única. Juan necesitaba vivir lo suficiente para escribir su evangelio, totalmente diferente de los otros 3, enfocado en la divinidad de Cristo y las enseñanzas más profundas. Necesitaba escribir sus cartas sobre amor y verdad. Necesitaba recibir y registrar el Apocalipsis. Y más importante, Juan necesitaba ser el puente, la conexión viva entre la era de Jesús y la era de la Iglesia. Cuando Juan finalmente partió, ya había una nueva generación de líderes cristianos establecida. La transición estaba completa. Y ahora, mirando a los 5 apóstoles juntos, vemos el patrón. Pedro, el líder restaurado. Andrés, el conector silencioso. Santiago, el catalizador rápido. Tomás, el explorador convencido. Juan, el preservador necesario.
5 hombres, 5 jornadas diferentes, una verdad unificadora. Déjame mostrarte el cuadro completo que acabas de presenciar. Pedro, el pescador que negó a Cristo 3 veces, lideró la Iglesia en Roma y eligió la cruz invertida como redención final. Andrés, el primer llamado, viajó hasta las tierras heladas del norte y predicó durante 2 días. Santiago, ejecutado rápidamente, convirtió a su propio ejecutor y encendió un fuego. Tomás, el escéptico que exigió evidencia, viajó 5.000 kilómetros hasta la India. Juan, el sobreviviente, vivió 100 años para completar las Escrituras, y los otros 7. Mateo llevó el Evangelio a Etiopía. Felipe estableció iglesias en Asia Menor. Bartolomé llegó a Armenia. Santiago el Menor lideró Jerusalén durante décadas. Simón y Judas Tadeo alcanzaron Persia. Matías sustituyó a Judas y cumplió fielmente su llamado. 12 hombres, 12 jornadas radicalmente diferentes, pero todos con una oportunidad constante de retroceder, de volver a la vida normal, de decir, esto fue demasiado lejos. Ninguno volvió. Y aquí está la verdad que no puede ser ignorada. Las personas dedican sus vidas a cosas en las que creen. Pero los apóstoles no estaban defendiendo creencias. Estaban dando testimonio de experiencias. Vimos a Jesús resucitado. Caminamos con Él después de la muerte. Comimos pescado con Él. Nos enseñó durante 40 días. Esto no es filosofía o teología abstracta. Son relatos de testigos oculares. Y cuando llegó la hora de pagar el precio final, cuando cada uno tuvo la oportunidad de retroceder, ninguno lo hizo. ¿Por qué? Porque no dedicas tu vida entera y no enfrentas la muerte por algo que solo crees que es verdad. Lo haces por algo que sabes que es verdad. ¿Por qué estas historias importan hoy, 2000 años después? Porque vivimos en una era de convicciones superficiales, donde las personas cambian de opinión basándose en tendencias, donde los compromisos son temporales, donde seguir significa solo hacer clic en un botón. Los 12 apóstoles nos muestran lo que es convicción real. No tenían iglesias lujosas, salarios garantizados o seguridad. Perdieron familia, comodidad, seguridad y eventualmente la propia vida. E hicieron esto no por obligación religiosa, sino por testimonio de realidad. Sabían algo que transformó pescadores en líderes mundiales, escépticos en exploradores, cobardes en héroes. La pregunta no es, ¿crees en su historia? La pregunta es, ¿estás viviendo por algo real lo suficiente para cambiarte? Porque fe apostólica no es estar de acuerdo con doctrinas, es experimentar transformación. Pedro no creía que Jesús perdonaba, experimentó el perdón. Tomás no tenía fe en la resurrección, tocó las heridas resucitadas. Y cuando experimentas algo verdadero, algo que cambia quién eres en el nivel más profundo, nada puede hacerte negar esa realidad. Los apóstoles no nos piden creer ciegamente. Nos invitan a experimentar al mismo Cristo que ellos experimentaron y descubrir, como ellos descubrieron, que Él es real.